Hermano, muy buenos días. Les invito una vez más que encomendemos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Santo, queremos darte muchas gracias en este momento de manera muy especial por tu palabra, Señor. Gracias porque has dejado ese manual de vida para cada uno de nosotros, Señor. Queremos en este momento pedir la guía de tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos esté orientando en estos próximos minutos, Señor. Y que todo sea bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco más de 3 meses iniciamos una predicación, pero pues como ya ha pasado un buen tiempo, yo creo que ni el predicador se acuerda ya qué fue lo que dijo, entonces no les voy a preguntar nada de ese mensaje, sino que vamos a hacer un pequeño repaso. El título de ese mensaje es La verdadera diversidad y una sana inclusión. Y lo que buscamos a través de ese mensaje es, primero, ver cuál es esa verdadera diversidad y segundo, ver de que todos tenemos inclusión en la iglesia del Señor. Y iniciábamos leyendo en ese entonces Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, dice a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo que se diga de más no está en la Biblia, varón y hembra. Y estuvimos viendo la vez anterior, estuvimos hablando de algunas mujeres. Y una frasecita que yo les di para que guardaran, quiero repetírsela, y es: la familia biológica es temporal, la familia espiritual es eterna. Entonces, si usted mira a su lado, tal vez esté su cónyuge, tal vez esté su hijo, tal vez un hermano. Si hay una relación con Cristo, entonces esa relación perdurará para la eternidad. Pero si nuestros seres queridos aún no conocen del Señor, entonces esa relación se quedará acá. Aquí terminará. Entonces de ahí la importancia de compartir el Evangelio con nuestros seres queridos. Con esto en mente les invito a que vayamos a Romanos capítulo 16 y vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos del capítulo. Como les dije la vez anterior, hay unos nombres ahí un poco difíciles de pronunciar, así que si en alguno me equivoco, de antemano disculpas. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Muy bien, de toda esa lista que tenemos ahí, casi 30 personas, ya hemos visto algunas mujeres. Entre ellas estuvimos viendo la vez pasada a la hermana Febe, que era diaconisa, que muy probablemente es ella la que llevó la carta a los romanos. Estuvimos viendo a María, a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, y estuvimos viendo también a la madre de Rufo. Entonces hoy quiero que iniciemos viendo, yo les dije que el primer punto hablaba de la mujer en la iglesia, y una de las características que veíamos de estas mujeres es que por alguna circunstancia estaban solas. Eran mujeres o son mujeres de diferente grupo social, muy probablemente con diferente diferencia en su educación, pero como una característica era que andaban solas. Y aún siendo así, tenían un lugar de servicio en la iglesia del Señor. Segundo punto es la pareja y la familia en la iglesia. Hoy quiero que nos enfoquemos en ese segundo grupo, y para ello les invito al versículo 2. 3. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila eran judíos, sus nombres eran latinos. Y acompañaron a Pablo en diferentes ocasiones, se encontraron para el servicio. El versículo 3 nos está diciendo de ellos que eran colaboradores de Pablo. Pero algo que también compartían con Pablo era la profesión. Ellos hacían carpas o tiendas, al igual que Pablo. Pero para conocer un poquito más de ellos, yo les invito a que vayamos por un momento a Hechos, capítulo 18. Y allí vamos a estar mirando algunos versículos en Hechos. Hechos, capítulo 18. Los primeros 3 versículos dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y dice, salieran de Roma. Pablo fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, lo que les mencionaba ahora. Si miramos ahí más adelantico, versículo 18 nos da más información de ellos. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces aquí vemos cómo esta pareja, y aquí yo quiero dirigirme a las parejas que por alguna situación están solos, ya sea porque están recién casados como Santi y Meli, o porque ya sus hijos salieron de la casa, como es el caso de don Gerardo y doña Mary, que hoy no están acá porque están sirviendo al Señor en otro lado. Pero quiero que piensen, ustedes que aún están solitos, por allí veo a
Anderson y Hannah riéndose todavía porque tienen todavía la libertad de moverse. Y es interesante, los que conocen el ministerio de Anderson, sabe que siempre se mueve con su esposita y es un privilegio que tienen ahora que todavía están sin hijos. Entonces, qué bueno que ustedes, que por alguna circunstancia no tienen hijos, entonces piensen en el gran potencial que tienen para servirle al Señor. Aquí tenemos una pareja, no se nos menciona que tenga hijos, entonces asumimos que están solos, pero tienen toda esa libertad. Mire, ellos llegaron, trabajaban con Pablo, pero el día que Pablo dijo empaco mi maleta y me voy, ahí mismo ellos empacaron la suya y cogieron el mismo barco. Germán, entonces los que tienen niños pequeños no pueden servirle al Señor. No estoy diciendo eso, pero si le preguntan a Johan y a Cata o a Marlon y a Carolina, creo que ellos le van a decir que ya hay un poquito más de limitación. Ahora, no quiere decir que no puedan servirle al Señor, porque los hijos nunca van a ser un estorbo, ni mucho menos para el servicio del Señor, pero el servicio se limita o se enfoca en otras áreas. Por ejemplo, yo pensaba esta semana, vi la foto de las hermanas que iban a salir, allá al pie de la puerta, de tomar una fotico antes de salir, y yo las miraba y creo que todas ellas, o los hijos ya están grandes, o ya salieron de su casa y tienen ahora el privilegio de estar por allá edificándose en el campamento en Bugala Grande. Pero ahora, yo esta semana meditaba un poquito, estaba pensando particularmente en Cata y Carolina, que ellas estuvieron al frente del ministerio de niños. Y de alguna manera ahí se estuvieron como entrenando, por decirlo así, con nuestros niños. Y cuando Dios en su divina voluntad y soberanía lo quiso, les dio, muchachitas, ahora les voy a dar alumnos personalizados. Y ahí detrás va nuestra hermanita Angélica, que también va ahí detrásito de ellas. Entonces no es de que ellas ahora se quedaron sin ministerio. Ellas ahora tienen un ministerio un poco más diferente. Dios ahora les ha encomendado esos hijos para que ellas lo levanten, lo críen para la honra y gloria de Dios. Lógico que nosotros como padres tenemos responsabilidad, pero no nos vamos a negar de que la mamá es la que pasa más tiempo con ellos, es la mamá la que está al tanto de la alimentación y cuanto más esos primeros meses que es indispensable la mamá para alimentarlos. Nosotros ahí no podemos entrar a jugar por razones obvias, pero las mamás están ahí al pie todo ese tiempo. Y como lo veíamos la vez anterior, al final estuvimos hablando del gran privilegio que tienen las mujeres que crían hijos para la honra y gloria de Dios. En ese momento lo enfocamos en aquella mujer que está sola y criando un hijo para el Señor, pero ahora queremos aplicarlo a aquellas mamás que están empezando ese camino, que tienen la misión más grande, criar a ese hijo para la gloria de Dios. Tristemente hoy el mundo ha velado a la mujer. ¿En qué sentido? En que le quitó importancia a la maternidad. O sea, una mujer queda en embarazo y ya muchas veces, como afecta la profesión, como afecta su trabajo de pronto, como afecta su vida cotidiana, entonces lo ven más como un fracaso, lo ven más como, no lo van a decir, bueno, una carga, sí es una carga. Entonces ya se pierde la gran bendición de ser madre a causa de lo que el mundo le ha enseñado a la mujer. Pero cuando ustedes madres miran a sus hijos y ven en ese hijo, en esa hija, tal vez un predicador, tal vez un misionero o una misionera, tal vez la futura esposa de un anciano, de un pastor, creo que la visión para ustedes cambia un poco. Y eso les va a llenar de mucha motivación cada vez que miren a ese hijo o a esa hija. Y yo creo que es en eso que la mujer se debe enfocar, no en lo que le susurren al oído. Entonces usted no trabaja, entonces usted no está ganándose un sueldo, entonces usted depende de su esposo. No, enfoquémonos en esa misión, es en ese nuevo ministerio que Dios le ha delegado. Y en cuanto a los hijos y el ministerio, recordaba esta semana un hombre y una mujer que tal vez algunos de ustedes conocieron, Abel y Cristina Farfán. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos.
Ellos, para cuando le empezaron a nacer sus hijos, eran líderes de jóvenes. Y ellos nos decían, las reuniones las hacíamos después de las 9, 10 de la noche cuando nuestros niños estaban durmiendo. Ellos decían, nunca nuestros niños fueron un obstáculo para nosotros servirle al Señor. Ellos decían, ¿había sacrificios? Sí. Nosotros el ministerio lo hacíamos era de noche. Y cuando estábamos en la iglesia, él contaba de que la iglesia no tenía sillas de estas, sino que eran bancas de madera. Que entonces ellos cogían las bancas de madera, la volteaban y la convertían en cuna. Y que mientras ellos estaban sirviendo en la iglesia, ahí estaban sus hijos. Y que fue muy grato porque sus hijos se levantaron sirviéndole al Señor. Y yo me ponía a pensar, aunque ya fue mucho más grande, en el caso de don Gerardo y doña Mary y con sus 3 hijos, que desde que llegaron a la iglesia, ellos han servido al Señor. Han servido al Señor, y lo que inició en la sala de ellos, con un puñado de creyentes, hoy en día es lo que vemos acá. Es lo que vemos acá. Una iglesia mucho más amplia, y aunque no se ha dado como uno quisiera o como Dios quisiera, de ahí hay otras 3 congregaciones hoy que están reunidas alabando al Señor. De pronto no se dio en la forma que uno quisiera, pero todo partió de la decisión de que ellos como familia tomaron de iniciar una congregación en su casa. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque Aquila y Priscila también tenían una congregación en su casa. Quisiera, bueno, aquí hay otra mención de ellos, ahí donde estamos en Hechos capítulo 18, y está a partir del verso 24. Dice, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, esta pareja estaba preparada en doctrina, y cuando escucharon a un hombre con toda la autoridad que tenía Apolos, a mí me llama mucho la atención que dice que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Ellos no agacharon la cabeza frente a un gran maestro como este, sino que ellos escucharon y se dieron cuenta de que le faltaba aún en su teología, y ahí mismo lo llamaron aparte, no sé, tal vez lo invitarían a un almuercito en su casa, una comidita, y le expusieron lo que a él le hacía falta. Entonces tenemos una pareja que no solo estaba sirviendo, viajando con Pablo, sino que eran preparados en asuntos teológicos y que estaban dispuestos a corregir a un gran maestro como Apolos. Ahora, abro un pequeño paréntesis acá, y es resaltar la humildad de Apolos, ¿no? Porque después de como nos lo presenta la Biblia, elocuente y poderoso en las escrituras, escuchó a esta pareja que eran personitas que hacían tiendas. O sea, él venía de Alejandría. Alejandría es la ciudad cultural por excelencia, donde está, creo que hasta el día de hoy, en esos mismos sitios, o al menos la biblioteca que había allí ha sido reconocida siempre. O sea, es una ciudad de donde él venía, que la mero decir, vengo de Alejandría, ya era una credencial para presentarse. Pero aún así ellos quisieron, lo llamaron y le hicieron en amor la corrección que necesitaba. Volvamos a Romanos. ¿Qué más podemos saber de ellos? Con lo que hemos visto, esta parejita se menciona 6 veces en las escrituras. Allí estuvimos viendo que se menciona 3 veces en Hechos 18, acá en Romanos se menciona una vez, son 4, se menciona también en Primera a los Corintios, y se menciona también en Timoteo. En Corintios y en Timoteo es un saludo que los hermanos le hacen a esta parejita, pero siempre están juntos, siempre están juntitos, siempre. Y a tal punto de que en la mayoría de veces aparece primero el nombre de la mujer y luego el del hombre. Y alguna vez le escuché a un pastor, estaba defendiendo el pastorado femenino,
y utilizó este argumento para defenderlo, que porque en griego el líder se menciona primero, y que entonces el hecho de que creo que es en 4 de las 6 veces que aparece, en 4 veces se mencione primero la mujer, que entonces debíamos llegar a la conclusión de que Priscila era la líder de la casa y que Aquila entonces estaba ahí. Entonces, que eso es un argumento válido para que haya un pastorado femenino. La vez pasada estuvimos viendo en Primera de Pablo a los Corintios capítulo 14 y en 1 Timoteo estuvimos viendo lo que Pablo enseña al respecto. Creo de que uno tumbar la autoridad de esos versículos por una suposición, por el orden de los nombres, no está bien. Y yo me ponía a pensar, si usted llega a la cuadra donde yo vivo y pregunta por Germán, nadie le va a dar razón. Y hasta hace poco me pasaba lo mismo en la iglesia. En pandemia llamé a algunos hermanos y llamaba, hola, habla con el hermano Germán. Germán. El esposo de Andrea. Ah, hola hermano, ¿cómo está? O sea, siempre mi carta de presentación es mi esposa. ¿Quiere decir eso que entonces ella es la líder de la casa? No necesariamente. Mire, mi esposa le ha enseñado a las niñas que si papá pisa la puerta de la casa, automáticamente cualquier permiso, por pequeñito que sea, es conmigo. O sea, en el momento que yo pongo el pie en la casa, si ellas en ese momento están pidiendo permiso para algo, a mí o ella, ya saben de que no es con ellas, sino conmigo. Y que mi esposa, si va a ir a visitar a su mamá que vive a 3 cuadras, busca la autorización mía. Tanto así que las vecinas le han dicho, ¿usted pide permiso para ir a visitar a su mamá? Sí, porque yo debo sujetarme a mi esposo. Entonces, ha sido testimonio aún para personas inconversas. Ellas no lo entienden, pero ella está sujeta a la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que ella sea la referencia para que sepan quién es Germán, no quiere decir de que entonces uno no pueda ejercer el liderazgo en la casa. Algunos hermanos han dicho que probablemente Priscila tenía un conocimiento más amplio de la Biblia que Aquila, pero aún así siempre estaba respaldada por la autoridad de su esposo. Y cuando la vemos a ella interviniendo, suponiendo que sea así, están los dos juntos y no está subida en un púlpito, porque dice que ellos llamaron aparte a Apolos para hacerle la corrección en cuanto a su doctrina. ¿Qué más podemos saber de ellos? Fue una pareja que sacrificó su seguridad. Imagínese usted subirse a un barco en los tiempos de Pablo, no era fácil ni era tan seguro como lo es hoy, y aún así hoy todavía hay riesgos. Sacrificó su comodidad, dejaban su casa por salir detrás de Pablo o por ir a servir a otra ciudad donde Pablo les indicaba. Sacrificaban también su economía, porque moverse de un lugar a otro no era sencillo. Y si seguimos leyendo acá, nos vamos a dar cuenta de que ellos tenían una iglesia en su casa. Volviendo acá a Romanos, seguimos leyendo ahí, verso 4, ya vimos que eran colaboradores, dice, que expusieron su vida por mí. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener la vida en peligro por el servicio a Cristo? O sea, que usted diga, en tal situación estuve al borde de la muerte por servirle a Cristo. Nosotros no, ¿cierto? Pero ¿qué me dicen los hermanos que están en Nigeria en este momento? No nos olvidemos de esos hermanos, porque ellos están muriendo por la causa de Cristo. Y esta parejita expuso su vida aún al borde de la muerte por colaborar con la obra de Cristo y acompañar a Pablo. ¿Qué sigue diciendo? Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Oiga, todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidos con esta parejita. O sea, eran muy reconocidos por su servicio. ¿Qué más sigue diciendo acá? Dice, todas las iglesias, dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿A qué horas tenía esta gente tiempo para todo esto? Hacían tiendas, viajaban con Pablo, exponían su vida, fueron conocidos y reconocidos por todas las iglesias de los gentiles. Y cuando estaban estabilizados en alguna parte, abrían las puertas de su casa para que se arrancara una iglesia ahí. Y los que tenemos de pronto grupitos en las casas, sabemos de que eso lo hace uno con todo el amor del caso, pero que genera cierto, no sacrificio, sino cierto trabajo de usted llegar en las tardes a organizar, a acomodar. Don Gerardo ya nos ha contado
cómo tenían ellos que levantarse en los domingos o desde el sábado en la tarde a transformar una casa de familia en un salón para una iglesia. Entonces tiene un trabajo y estos hermanos estaban dispuestos a eso. Entonces fue una pareja que se sacrificó por la obra de Cristo. Pregunto, a usted que está con su esposita y al día de hoy están solos, por la situación que sea, si se compara con esta parejita, ¿está ahí a la par con ellos? ¿Nos falta? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? Mire, si usted y su esposo, su cónyuge, su esposa, si ustedes dos están solitos, aprovechen este tiempo al máximo para servirle al Señor, para el servicio del Señor. Cuando vengan los hijos, si el Señor lo permite, tal vez se mengue el ministerio un poquito o cambie un poco el ministerio, pero igual vamos a poder servirle al Señor. Recordemos que Pablo allá a los Corintios en el capítulo 7, él dice que a él le gustaría que todos se quedaran solos, que porque así van a poder servirle más al Señor. Entonces, tal vez usted no está solo, pero si está con su cónyuge, aproveche todas las libertades que tiene al día de hoy para servirle al Señor. ¿Quién más nos habla ahí? En el versículo 7 se nos habla de otro par de personitas. Versículo 7 se nos habla de saludar a Andrónico y a Junias. Resulta que aquí hay un problema grande. Hasta el día de hoy, los intérpretes bíblicos, los estudiosos de la Biblia no se han puesto de acuerdo, porque Junias es nombre tanto para hombre como para mujer en los tiempos que fue escrita esta carta. Entonces algunos dan sus argumentos de que es un hombre y la otra mitad da sus argumentos de por qué es una mujer. Yo no voy a entrar a resolver ese conflicto porque no tengo ni idea, pero lo que sí dicen los que conocen del griego es que la frase está construida de tal manera que estas dos personitas estaban muy unidas, que es una unión que solo se puede ver entre un par de cónyuges o entre hermanos de sangre que son muy unidos. Entonces, o lo dejamos o que son una pareja o que son hermanos de sangre, pero nos vamos a enfocar en qué fue lo que ellos hicieron. Dice el versículo 7, dice saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes, eso nos dice de que son judíos, y mis compañeros de prisiones. O sea, es una parejita, ya sea de hermanos o de cónyuges, que incluso ha llegado a estar en la cárcel donde estuvo Pablo. ¿Dónde? La Biblia no nos lo dice, porque Pablo estuvo encerrado en diferentes partes. Pero ellos fueron compañeros de prisiones de Pablo. ¿Qué sigue diciendo ahí? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Quiere decir de que ellos aceptaron al Señor Jesucristo mucho antes que Pablo. Y la gran mayoría de estudiosos creen de que ellos pudieron haber tenido relación con los primeros apóstoles. Entonces, que fueron conocidos por ellos y que tuvieron cierta relación con ellos. Algunos difieren un poco en el tema, pero lo que tenemos acá es una parejita, ya sea de cónyuges o de hermanos, que estuvieron dispuestos a estar hasta en la cárcel por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la cárcel por el Señor Jesucristo? A Dios gracias, hasta el momento ninguno. Pero podría llegar a suceder. Podría llegar a suceder. Alguna vez nosotros tuvimos un profesor de alcance mundial y él fue misionero por mucho tiempo. El nombre de él en español creo que se diría James. Él nos estuvo enseñando sobre Génesis y enseña también Apocalipsis. Y él sí estuvo varias veces en la cárcel en el tiempo que estuvo en Venezuela. Él estuvo sirviendo al Señor en Venezuela. Y él nos contaba de que una de las cosas que más duro le dio fue que cuando a él lo encerraron, él creyó que la iglesia donde él estaba sirviendo, la obra que él estaba levantando, ahí iba a terminar. Oh, sorpresa de él, que después él sale, por todas estas situaciones le toca salir del país, pero luego cuando él vuelve a tener comunicación con los hermanos, si no me falla la memoria, él dejó más o menos como 4 obras iniciadas. Cuando él volvió a tener contacto, creo que habían 21 obras iniciadas con el trabajo que él hizo. O sea, y el hecho de saber de que él había estado dispuesto a estar en la cárcel por el servicio de Cristo,
animó a los hermanos a trabajar más en la obra del Señor. Y eso hizo posible de que la obra del Señor creciera en Venezuela. Y hasta el día de hoy, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando la BBN hace una maratón de fe allá, que allá normalmente, a pesar de toda la situación que se vivía allá, en menos de un día recogen las promesas de fe para sostener la emisora por un año. Y uno dice, la moneda está desvalorizada, la gente está sin trabajo, pero el pueblo de Dios que hay allá es mucho, es mucho. Y yo eso lo he notado pues cuando sucede esto. ¿De quién más se nos habla acá? Se nos hablan de un grupo de personitas que está en el verso 15. Verso 15. Dice, saludar a... pero yo me... A ver. No, es que yo voy saltando porque este es un grupito. Ahorita volvemos al 8. En el verso 15 dice, saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. La gran mayoría de personas dicen que esto es una familia sirviendo al Señor. Qué bonito es cuando toda nuestra familia está sirviendo al Señor. Ahora 15 días tuve la oportunidad de estar en Marinilla, y el hermano de allá, el que estaba como responsable ese domingo allá, es Andrés. Y él vio que llegó el hermano Edwin con toda su familia. Cuando él salió, se le acercó y le dice, ay hermano, ¿cuándo será que yo puedo tener el privilegio de tener a toda mi familia sentada aquí en la congregación? O sea, y es uno el que está apoyando al líder de la congregación, pero su familia no ha querido aceptar al Señor Jesucristo. Y se le nota a este hombre, porque es un hombre que ama al Señor, se le notó esa tristeza en su rostro cuando se le acercó al hermano Edwin. O sea, ese sería como su mayor anhelo. Entonces, usted y yo, que tenemos nuestra familia acá, debemos de sentirnos muy privilegiados de ver a nuestra familia sentada a nuestro lado. Y qué bueno de que ellos se van encaminando todos por el servicio a Dios. Y si no es así, hermanos, sigamos orando y compartiendo el evangelio. Pero acá tenemos un ejemplo de toda una familia sirviendo al Señor. Ahora sí nos vamos a devolver, y aquí ya vamos a cambiar de punto. Esto era el segundo punto en cuanto a las parejas y familias que se mencionan en esta lista de nombres. Y ya como en tercer lugar vamos a ver el hombre en la iglesia. Ya hemos visto la mujer en la iglesia, la pareja y la familia en la iglesia. Y por último vamos a ver el hombre en la iglesia. Todos y cada uno tenemos cabida en la congregación del Señor. Y ahí nos regresamos a la última parte del versículo 5. Allí se nos menciona un nombre. Dice en la segunda parte, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y ese nombre, Epeneto, muy raro para nosotros, significa digno de alabanza. O sea, si usted quiere ponerle a su hijo, no sé, Angélica y Sebas, que están esperando, si de pronto es niño, vea, hay una sugerencia, Epeneto, digno de alabanza. Ahí les queda. Ahora, este hombre vivía conforme a su nombre. Era un hombre digno de alabanza. Dice que es el primer fruto de Acaya. Acaya es la región donde queda Corintios, donde fue escrita la carta. Pablo está diciendo que fue el primer convertido que hubo allá en Acaya, pero ahora ¿dónde está? Está en Roma, sirviendo allá al Señor. Entonces es un hombre que hacía honor a su nombre, digno de alabanza. Luego, versículos 8, 9 y 10, vamos a encontrar otros 3 nombres. En el verso 8 dice saludar a Amplias, amado mío en el Señor. En el verso 9 se nos van a mencionar 2. El segundo es Estaquis. Ahorita volvemos y miramos lo de Urbano. Se nos menciona a Estaquis, y en el verso 10 se nos menciona a Apeles. ¿Saben ustedes qué tienen en común estos 3 nombres? No. Esclavos.
Son nombres de esclavos. Son nombres de esclavos. Y de ellos dice que eran amados en el Señor. También nos dice en el versículo 10, hablando de Aples, se nos dice en el versículo 10, dice, saludar a Aples, aprobado en Cristo. Ojo, estamos hablando de 3 nombres de 3 esclavos que son fieles al Señor. ¿Alguna vez usted ha dicho o oído decir, no, es que yo mantengo esclavizado en ese trabajo que tengo, ¿cierto? ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Sí, lo hemos escuchado. No sé si lo habremos dicho, pero la esclavitud de ese entonces no es nada comparado con el trabajo de nosotros hoy. Pero vamos como a hacer la comparación y digamos que entonces lo más cercano que podríamos tener hoy nosotros a la esclavitud sería el trabajo. ¿Será excusa nuestro trabajo para no ser fieles cristianos? No, no es excusa. No es excusa nuestro trabajo. Entonces la próxima vez que usted diga, no, es que yo me mantengo esclavo del trabajo, piénselo 2 veces. Porque aquí hay unas personas que son aprobados por Dios, que son amados en el Señor por Pablo y son esclavos. Ay, Germán, pero es que si usted supiera el jefe que yo tengo, es una cosa loco, no es creyente y es tirano. ¿Qué nos dice la Biblia entonces si ese es el caso suyo? Vamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí verá, ahí nos queda. Estos 3 hombres eran ejemplo en la iglesia de Roma y eran esclavos. ¿Será que los jefes de hoy en día serán peores de lo que podía ser uno de estos amos? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Se nos menciona otro nombre en el versículo 9 y es el nombre de Urbano. ¿Le suena esa palabrita así como familiar? Urbano. Y si yo lo comparo con rural, o sea que nos habla de ciudad. ¿Y eso es lo que significa ese nombre? Hombre de ciudad. Y muy probablemente educado. Entonces, no solo hay espacio para el esclavo, sino que también hay un espacio para el hombre educado, el hombre de ciudad. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos esa sana inclusión para cada persona sin importar su estrato social, su educación o su estrato económico. ¿Qué más nos dice de Urbano? No nos dice mucho. Dice, ya se me perdió. Urbano dice, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Básicamente lo mismo que ha dicho de varios otros. Si brincamos ahí al versículo 10 y lo terminamos, dice, saludad a la casa de Aristóbulo. Ojo, no saluda a Aristóbulo, saluda a la casa de Aristóbulo. ¿Quién sería Aristóbulo? La casa de Aristóbulo dice, nieto de Herodes el Grande. ¿Cómo se siente usted estar en esa casa? Con la reputación de estos hombres. Nieto de Herodes el Grande, hijo de Herodes Agripa I. Y Pablo saluda a los que están en la casa de Aristóbulo. O sea, ¿a quién está saludando? A los esclavos que habían en esa casa de Aristóbulo. ¿Y qué nos dice de estos hombres? No nos dice más nada. No nos dice más nada el texto. Solo los manda a saludar. En el verso 11 se nos manda a saludar a Herodión. Y de Herodión se nos dice que era pariente de Pablo, o sea, un judío. Y a renglón seguido
Bueno, en cuanto a ese nombre Herodión, nos da a entender de que él no solo era esclavo, sino de que nació siendo esclavo, por cuanto le pusieron el nombre. Pero lo que llama más la atención es que dice que era pariente también de Pablo, o sea, un judío. Normalmente los demás esclavos que hemos visto ahí son gentiles, pero aquí tenemos el único judío que se menciona de que es esclavo y que muy probablemente era esclavo en la casa de Herodes, directamente. Nació bajo esclavitud y allí estaba. Y Pablo lo saluda, mi pariente, el único esclavo judío que se menciona ahí. ¿Y cuál es nuestra condición desde muy pequeños? Esclavos del pecado. Pero a Dios gracias que cuando el evangelio fue predicado, nosotros ahora ya no estamos bajo esclavitud del pecado. ¿Quién más se menciona ahí? Verso 12. No, ya ese ya lo vimos. Herodión. Ya, verso 11, sí, el final del verso 11. Dice, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Nuevamente, no se saluda a Narciso, se saluda a los que están en esa casa. ¿Quién era Narciso? Secretario de Claudio. ¿Quién era Claudio? Nerón. ¿Cuál era el hobby de Nerón? Él decía de que si nosotros los creyentes decimos ser la luz del mundo, entonces él tenía por costumbre empalar a los cristianos, clavarlos al lado y lado de la entrada de su casa, echarles brea y prenderles fuego, estando el cristiano vivo, ¿no? Ese era el hobby de Nerón. Y acá nos menciona, se saludan cristianos aún en esa casa. ¿Usted se imagina ser usted un cristiano y estarle trabajando a este hombre? O sea, estamos hablando del secretario de Nerón, que cualquier momento me puede echar al agua y voy a terminar allá alumbrando la entrada a la casa de Nerón. O sea, nosotros nos toca muy suave el cristianismo, ¿no? Demasiado suave. ¿A quién más tenemos ahí? A Rufo, versículo 13. ¿Qué nos dice de Rufo? Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor. No elegido por el Señor, sino escogido en el Señor. Y cuando usted va y mira, por ejemplo, el primer capítulo de Efesios, es importante que tenga en cuenta esa palabrita en el Señor, para que evitemos confusiones. Escogido en el Señor. Ojo, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es un escogido en el Señor. Creo que ese tema aquí lo tenemos claro. Hace poco estuvo nuestro hermano hablando del tema, entonces... ¿Y quién es este Rufo? La vez pasada creo que alcanzamos a mencionar algo. ¿Se acuerdan algo de eso? Marcos 15, 21. Marcos 15, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Ahí tenemos, este hombre le tocó ver a su padre cargar la cruz de Cristo. ¿Se imagina esa impresión? Él haber tenido el privilegio de estar cerca del Señor Jesucristo, aunque no en las condiciones que hubiera uno querido, pero su padre, después de que descargó ese pedazo de la cruz, me imagino que muy probablemente llevaba sangre de la que ya el Señor Jesucristo, con la que ya había manchado ese madero, y ellos pudieron observar eso en su padre. Debió haber sido muy impactante para ellos como hijos. Y aquí tenemos a Rufo. En este episodio es en Jerusalén, pero ahora lo tenemos a él en la iglesia de Roma. Recordemos que la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, sino por personas que escucharon en Jerusalén, muy probablemente en el tiempo de Pentecostés, y fueron a Roma y establecieron las iglesias allí. Y muy probablemente este hombre es protagonista de eso, porque él estuvo en Jerusalén, él vio de primera mano lo que fue el sufrimiento del Señor Jesucristo, y ahora aquí Pablo lo resalta al nombrarlo en su carta.
¿Quién más tenemos acá? Otro pequeño grupo de personas que aparece en el versículo 14. Dice la palabra del Señor: saludará a Síntrico, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Coinciden muchos de los estudiosos de que eran líderes de las iglesias en Roma, porque en otras veces hablamos de la iglesia en Roma y nos imaginamos solo un lugar así, pero es muy probable de que hubieran habido diferentes congregaciones en diferentes lugares de Roma, y estos hombres se cree que son líderes de la iglesia. Y bueno, nos queda solo el versículo 16, que dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Ahora, a nosotros esta frase nos parece demasiado común de los escritos de Pablo, que se saluden de una forma fraternal, pero no olvidemos cuál era el problema que había en Roma, que los creyentes judíos tenían problemas con los creyentes gentiles, y Pablo termina este párrafo diciéndose: salúdense con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. O quien dice: vea, los tenemos entre ojos, mucho cuidado, arreglen todas esas situaciones que ustedes tienen. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Entonces, nunca olvidemos cuál era el problema que había allí. Y ya para concluir, quisiera que recordemos cuál es la misión de la congregación. La congregación de Bello tiene como misión forjar familias de toda nación para el servicio y adoración de Jesucristo. Entonces, he ahí el trabajo que hay que hacer, empezando por nuestras familias. Y no importa cómo está conformada su familia, no importa si usted es una mujer que está sola o un hombre que está solo, hay lugar para usted. Hay un lugar de servicio para usted en la iglesia. Usted puede ser parte de esta misión. Usted puede ser parte de esta misión. ¿Y cuál es la visión? Que hayan familias entregadas a Dios para para alcanzar al perdido y edificar al creyente. Ese es el resultado que queremos nosotros. Y qué bueno que seamos enfáticos con esto. Cada vez que usted mire a su familia, recuérdese de esto. Tengámoslo siempre presente. Y recordemos de que aquí en la iglesia todos cabemos, en la iglesia de Cristo todos cabemos y todos estamos llamados a servir. ¿Con compromiso? No, con entrega. Recuerden la diferencia entre compromiso y entrega. Cuando yo me comprometo, yo le digo: hermano, yo me comprometo hasta acá. Eso es compromiso. Yo pongo el límite de mi compromiso. Cuando yo digo: Señor, me entrego, no hay límites. Es Dios el que decide. Y lo que Dios busca no es gente comprometida, es gente entregada. Hombres y mujeres entregados a su obra. Cuando un hombre o una mujer está entregado a su obra, está dispuesto incluso a morir por el Señor. ¿Por qué? Porque antes de eso, yo me comprometo siempre y cuando mi vida no esté en riesgo, ¿cierto? Yo me comprometo siempre y cuando mi patrimonio económico no esté en riesgo. No, es entrega. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque así como para Pablo no fueron ocultos muchos de los nombres que se mencionan acá de esos hombres y mujeres que servían en Roma, sabemos que para ti tampoco es oculto el servicio que el más humilde de tus hijos preste aquí en la tierra, Señor. Y un día estaremos frente al tribunal de Cristo, donde ese servicio saldrá a luz, oh Dios. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a servir, sin importar si soy reconocido o no aquí en la tierra, Señor. Porque sabemos que delante de ti nada se va a quedar sin recompensa, Señor. Nuestro buen Dios, te damos pues muchas gracias y encomendamos esta nueva semana en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.